Hola, en este pequeño tutorial vamos a ver lo que son el ciclo for. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El ciclo for es un ciclo, es lo mismo, pues maneja la misma lógica del while y vamos a verlo cómo funciona en un ejemplo que es el siguiente. Calcular el promedio de índice de masa corporal de 5 personas, ¿cierto? Bueno, entonces ese problema vamos a necesitar un número de variables, ¿cierto? Que vamos a llamar de la siguiente manera. Bueno, entonces un doble, ¿cierto? Acuérdense que tienen que ya tener claro lo de tipos de datos. Un doble que llame promedio. También voy a necesitar el peso, la altura y un número de personas. Yo sé que un número de personas es entero, pero por un problema que me surgió tutorial pasado lo voy a hacer como un doble. Ok, entonces número de personas. Listo. Bueno, teniendo estas variables, ¿cierto? Entonces, bueno, también necesito otra que se llame IMC, ¿cierto? Entonces ya teniendo estas variables vamos a hacer el for, ¿cierto? Entonces la estructura de un for va de la siguiente manera. For, escribimos for, igual que como si fuera un while, ¿cierto? Así, de esta misma estructura, pero vamos a decir que el for tiene como tres, vamos a decir de esa manera, tres argumentos, ¿cierto? Espero me entiendan. Entonces, el primer argumento es la variable que va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, la variable que voy a utilizar para que a medida de que el for la vaya tomando como criterio para saber si continúa siendo el for o no. Entonces acá tengo que inicializar este número de personas que es el que voy a utilizar. ¿Por qué número de personas? Porque me están diciendo que tengo que calcular el promedio de 5 personas. Entonces mientras el número de personas sea menor a 5. Entonces el primer argumento es la variable que voy a utilizar, ¿cierto? Para que siga repitiéndose o no. El segundo argumento es la condición, ¿cierto? Entonces, mientras, por ejemplo, puedo decir igual, acá en el segundo argumento puedo expresármelo así, si no lo tengo muy claro, entonces yo digo, mientras número de personas sea menor a 5, ¿cierto? O lo puedo decir menor o igual a 4, ¿cierto? Porque acuérdense que en este caso el for toma el primer valor es 0. Entonces, si contamos de 0, 1, 2, 3 y 4, están los 5 valores, ¿cierto? O yo puedo inicializar a número de personas desde 1 para hacerlo más claro y ahí sí número de personas menor o igual a 5. En este caso lo voy a dejar así. El tercer argumento, digámoslo de esa manera, es cómo quiero que vaya cambiando la variable, ¿cierto? Si quiero que vaya disminuyendo, si quiero que vaya sumándose. En este caso quiero que vaya aumentando, ¿cierto? Para que pueda terminar respecto a la condición. Entonces, el número de personas más. Esta es la estructura fundamental de un for, ¿cierto? For, la variable que quiero que vaya cambiando, inicializada, el número de personas, perdón, la condición es el segundo, y el tercero es cómo quiero que vaya variando, ¿cierto? Bueno, ya teniendo esto me quiere decir que va a repetir este ciclo por 5 veces, ¿cierto? Entonces él entra al ciclo, número de personas es cero, entonces lo hace, luego le va a sumar un número de personas, es uno, entonces se le evalúa, número de personas es menor que 5, sí, así sucesivamente hasta que llegue a 5. Entonces él dice, ¿número de personas es menor que 5? No. Entonces rompe el ciclo y pasa a la siguiente línea de código, no entra a los corchetes. Bueno, ¿qué quiero hacer dentro de este for? Pues, le voy a preguntar al usuario, ¿cierto? Que por favor
digite, lo voy a poner así, digite el peso de la persona en kilogramos, ¿cierto? Y acá le voy a poner un igual. Y no lo voy a poner, bueno, vamos a ponerle acá para que sea como un poquito más, más, con un poquito más de diseño. Vamos a ponerle acá programa para calcular promedio de índice de masa corporal. Listo. Teniendo eso como base, entonces, bueno, acá no le voy a poner console red line. O sí, así, ok. Acá le puedo decir que dejen espacio de línea. Y acá lo mismo, para que no se vea como muy pegado. Ok, bueno, entonces, si él va a introducir si el usuario se supone que va a introducir un valor, entonces yo tengo que recibir ese valor, ¿cierto? Como lo veíamos en la clase pasada. Entonces, eh, ese valor lo voy a guardar en una variable. Y como es el peso, entonces para eso declaro la variable peso. Luego console.readline. Le voy a poner readline, ok, como quiera, ¿cierto? Así se supone que lee. Pero luego, sabiendo que console readline se supone que lee datos string, entonces tengo que pasar esto, convertir este string a un doble. Entonces doble punto parse, y así no tengo ningún problema. Entonces voy a por acá copiar y pegar para ahorrarme poquito, pero acá lo voy a cambiar en kilogramos. Voy a poner altura, digite la altura de la persona en metros, y acá lo mismo, ¿cierto? Pero ya no va a ser la variable peso, sino la variable altura, ¿cierto? Para eso la declaré. Ok, entonces acá ya tengo los datos de una persona, de una sola persona. Ok, entonces ya tengo que hallar el índice de masa corporal de esa persona, ¿cierto? Entonces índice de masa corporal va a ser igual a la formulita, que es el peso dividido la altura por la altura, ¿cierto? Esto lo encierro primero para que haga primero, para que me sobreentienda que tiene que ser primero lo que está entre paréntesis y luego hacer la división. Listo, tengo el IMC. Me faltó declarar una variable acá que se llame sumatoria, ¿cierto? Listo. Esa sumatoria va a ser para que guarde los IMC de cada persona. Entonces sumatoria va a ser igual a sumatoria más IMC. Eso. Ah, sí, claro. Aquí tengo que asignar, inicializar, perdón, a sumatoria. Porque si él dice, bueno, si esto no es cero, o este sumatoria no tiene ningún valor, entonces sumarlo con otro valor no tiene sentido, ¿cierto? Si no tiene ningún valor. Ok, bueno, ya teniendo la sumatoria de los IMC, ya procedo a realizar entonces eh, el promedio, ¿cierto? Entonces promedio va a ser igual a la sumatoria dividido el número de personas, ¿cierto? Y pues para que tenga gracia el programa, le digo
console readline el promedio de las 5 personas es, y acá le escribo más, concateno promedio. Listo, vamos a depurar esto entonces. Control F5 y ya, acá me aparece calcular programa para calcular el promedio IMC. Digite el peso de la persona en kilogramos. Vamos a poner que una persona pesa 50 y que el peso en altura es 1,70. Así debe haber puesto programa para calcular IMC fuera del ciclo, pero bueno, ahorita lo corregimos. Bueno, digite el peso, entonces le voy a poner 70 y que pesa 1,40, perdón, y que la altura es 1,40. Bueno, llevo dos personas, ¿cierto? Sigue la tercera, que va a pesar 35 y mide 1,30. La cuarta, vamos en la cuarta persona, va a pesar 65 y mide 1,80. Y la quinta persona, que se supone que debe ser la última, va a pesar 60 y mide 1,75. Ahí me tiene que mostrar el promedio. El promedio de las 5 personas es 22,67. O sea que el promedio del IMC de esas 5 personas es 222,67. O sea, si nos basamos en, no recuerdo cómo se llama, el internacional, que ya es una medida estándar, que si es entre 18 y 25 está normal el peso. Entonces, acá está, esas 5 personas están normal. Bueno, acá yo le podría borrar como este programa para calcular acá, para que no me lo muestre cada vez que voy a escribir, sino solamente arriba. Listo. Igualmente, si yo quisiera, por ejemplo, borrar todo, luego, pues, cuando pasen los 5, acá, voy a hacer de la siguiente manera, para sencillito y rápido. Consola.writeLine y le pregunto al usuario, ¿desea calcular otro promedio? Calcular el promedio de otras 5 personas. Entonces, acá le voy a poner que si igual a 1 y si no, entonces escriba 0. Entonces acá tendría que crear otra variable, ¿cierto? Que ya sea un entero. Entonces un entero que se llame repetición. Y la voy a inicializar en 1, ¿cierto? Y este console sí debería ir acá, perdón. Acá. Y acá le voy a decir entonces que si repetición sea igual a consola punto readline. Me toca transformarlo a in.parse de string, ¿cierto? Bueno, ya teniendo esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces ya acá lo que voy a hacer es un while, ¿cierto? Entonces acá while. Aquí también vamos a practicar todo lo de while. Okay. Acá corro, esto lo corro, esto lo corro, esto lo corro, lo corro. Con tabulador hacen esto, todo esto. Porque esto son convenciones de que se piden, pues que se dicen para que se entienda mejor el código. Listo. Entonces mientras repetición sea igual a 1, sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, si repetición igual a 1, entonces
Entonces, mire, lo que hice acá, bueno, tenía el punto parse, ¿cierto? Entonces dice, si repetición igual a uno, entonces este código, system.console.clear, límpieme la consola. Y else, si no, que esto lo vimos antes, ¿cierto? Esto lo vimos en el tutorial. Si no, entonces consola escribe hasta luego. Y ya, como supóngase que él llega acá en repetición y le desea calcular el promedio de otras 5 personas, si escribe sí, entonces borra la consola, viene hasta el while, vuelve y entra porque sigue siendo uno. Si no, es porque entonces es diferente de uno, ¿cierto? Entonces, hasta luego y no entra el while y ahí se acaba el programa. Se los dejo de tareita para que miren qué es lo que pasa bien con este código que se llama system.console.clear, ¿cierto? Es muy interesante porque borra todo y no deja eso todo así escribiendo, pues deja todas esas letras cuando uno escribe, sino que es como si pum, reiniciara todo. Ok, así sido todo. Espero que les haya quedado más claro lo del for. Aquí repetimos más del while, vimos algo de sentencias de decisión de if y else. Hasta luego.